Hola, comenzaremos acá a ver cómo se da la diferenciación del mesodermo y qué órganos y tejidos formará. En la gastrulación se desarrolló el mesodermo axial, cordomesodermo o notocordo, y el mesénquima primario. El mesénquima primario se divide en tres tipos mesodérmicos: mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Si vemos el embrión desde la región dorsal, podemos ver que al lado y lado del notocordo y corriendo paralelamente a él se diferenciarán el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y más externamente el mesodermo lateral. El mesodermo paraxial y el mesodermo intermedio corren paralelos al mesodermo axial, que es la notocorda, a lo largo del eje longitudinal del cuerpo desde la región cefálica hasta la región caudal. Ambos mesodermos, paraxial e intermedio, forman tubos que sufren metamerización. El mesodermo paraxial forma somitómeros y somitas. El mesodermo intermedio forma nefrotomos. Inicialmente, el mesodermo que ingresa, ya sea por el blastoporo o por la línea primitiva, es un mesénquima o tejido mesodérmico indiferenciado, mesénquima primario. Asimismo lo es el mesodermo que ingresa por el labio dorsal del blastoporo y por el nudo de Hensen y que no es el mesodermo axial o el notocordo. Es un tejido formado por las células migrantes y es un tejido simple, fibroblastos indiferenciados. Posteriormente se forman cordones longitudinales paralelos al notocordo. El más cercano será el mesodermo paraxial, paralelo al axial. Las células mesenquimatosas que han entrado para formar las dos bandas paralelas al notocordo corresponden al mesodermo paraxial. Este mesodermo será diferencial en la cabeza y el tronco. En el tronco forma somitas, que a su vez se diferencian en esclerotomo, relacionado con el esqueleto axial, miotomo, con la formación del músculo esquelético, sindetomo, que forma los tendones o conexiones entre músculo y esqueleto, y el dermatomo, que formará la dermis de todo el cuerpo. También derivan de las somitas las células endoteliales o epitelio interno de los vasos sanguíneos. Aquí estamos viendo una gástrula en vista desde arriba. Veamos la línea primitiva, el nudo de Hensen, y ven por encima del nudo de Hensen está entrando ya la notocorda, está el proceso de gastrulación. Fíjense que al lado y lado de la notocorda entra el mesodermo paraxial y el mesodermo intermedio. Vamos a hablar ahora del mesodermo paraxial. Entonces, si pueden ver, del nudo de Hensen hacia abajo estamos en gastrulación, del nudo de Hensen hacia arriba estamos en gastrulación, pero ya sabemos que la notocorda va a comenzar a inducir la formación del tubo neural. Entonces, el mesodermo paraxial a nivel del tronco se convierte por metamerización en somitas. El desarrollo de las somitas es progresivo desde la región del cuello hasta la caudal a medida que se da el regreso del nudo de Hensen y se forma entonces el tubo neural caudal. Apenas va cerrando el tubo neural, se van formando las somitas. Fíjense por favor que la formación del mesodermo paraxial se da simultáneamente con el proceso de formación del tubo neural y la metamerización de este mesodermo se da con el cierre del tubo neural. Este mesodermo paraxial se reorganiza para constituir un tubo de masas epitelioides desde la región cefálica a la región caudal. En la región troncal se metameriza completamente, es decir, forma segmentos repetitivos seriales para formar las somitas, mientras que en la región cefálica esta metamerización no es completa, es apenas perceptible y entonces se llamarán somitómeros. Así que hablamos de somitas desde el octavo par de somitómeros hasta la cola. Y del 1 al 7, en la región cefálica, el mesodermo paraxial forma somitómeros. En los somitas el mesénquima se reorganiza de manera epitelioide, formando pequeños tubos que son los somitas. Entonces, a partir del mesodermo paraxial metamerizado se pueden ver somitómeros y somitas. Los somitómeros son esbozos de somitas que no culminaron el proceso de metamerización. Están en la región cefálica. En la región troncal se desarrollan los somitas. Mirando en corte transversal puede verse claramente que el mesodermo paraxial forma un tubo, es decir, las células dejan de ser mesenquimatosas migrantes y se convierten en células epitelioides cuando forman los tubos paralelos del mesodermo paraxial.
Acá todavía el mesodermo intermedio y el lateral están continuos con el paraxial. Veamos progresivamente cómo el mesénquima va formando el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. En la tercera de las figuras ya se ve claramente el mesodermo paraxial y cómo el mesodermo lateral ha abierto sus dos capas por delaminación. Cuando ya se ha dado la metamorización del mesodermo paraxial troncal por completo, este se separa del mesodermo intermedio y del mesodermo lateral. Podemos ver en microscopía electrónica de barrido, retirando el ectodermo cutáneo, cómo va el tubo neural y los segmentos o metámeros del mesodermo paraxial al lado y lado de este. Entonces, cada somita es un tubo corto que se repite a lo largo y al lado y lado del tubo neural y de la notocorda. Cada uno tiene un lumen y un tejido epitelial que lo circunda. El mesénquima primario se ha epitelializado para formar cada somitómero en la cabeza y somita en el tronco. La metamerización del mesodermo paraxial es simultánea con el desarrollo del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo, por lo que estos también se ven metamerizados. Nervios atraviesan cada somita. A la derecha podemos ver cómo se forman a partir de las células de la cresta neural las raíces dorsales de los ganglios sensoriales que migrarán entre las somitas, por eso son segmentados, igualmente con la formación de los nervios motores. Acá podemos ver cómo el tubo neural emite sus nervios motores en conjunción simultánea con la formación de cada somita. De la somita deriva el miotomo que formará los músculos esqueléticos que son asimismo metaméricos y que serán inervados por los nervios motores de la parte ventral del tubo neural. Por la región dorsal del tubo neural migrarán las células de la cresta neural para formar los ganglios radiculares dorsales sensoriales, que como vimos son asimismo metaméricos. Igualmente de cada somita saldrán células que formarán tejido óseo del eje longitudinal del cuerpo y que son metaméricas, las vértebras. Por lo tanto, la metamerización de las somitas es fundamental para la formación de estructuras claves del sistema esquelético del eje corporal del cuerpo del vertebrado. Así, en la región cefálica, donde se forman somitómeros, estos formarán muy poco mesodermo de la cabeza, que incluye algunos de los músculos esqueléticos de la cabeza y de la mandíbula. Los somitas del tronco pueden ser divididos en la parte dorsal y en la parte ventral de cada somita. Asimismo, cada somita tiene células que en la región dorsal y externa formarán el dermatomo, acá en rojo, en la región ventrolateral formará el miotomo, en verde, y en la región medio ventral el esclerotomo, en azul. La diferenciación mesodérmica y específicamente la de cada somita en lo que acabamos de ver, la región dorsal, la región ventral, esclerotomo, miotomo y dermatomo, está controlada por una serie de genes reguladores que se activan por las posiciones relativas de cada uno de los elementos de la neurula, el tubo neural, el notocordo, el mesodermo paraxial, el lateral y la epidermis. Entonces, en cada somita se pueden ver varias partes dependiendo de su posición relativa con respecto al ectodermo cutáneo y al tubo neural. La región dorsal de cada somita es el dermatomo. La región medio ventral que mira al notocordo de cada somita es el esclerotomo. La región ventral lateral de cada somita es el miotomo, inmediatamente bajo la cual está el sindetomo, acá en verde, que formará los tendones. Estas células, avanzando la neurulación, dejarán de ser epitelioides y comenzarán a migrar de nuevo. Las células de cada somita empiezan a dejar de ser epitelioides y se transforman nuevamente en células mesenquimatosas migrantes. A estas se les llaman células del mesénquima secundario. Las células readquieren su capacidad migratoria y se dirigen a cada una de las zonas donde formarán las diferentes estructuras. Veamos entonces cómo va cambiando la forma de cada somita, expandiéndose el tubo y al tiempo desprendiendo células que serán células migrantes de mesénquima secundario. Acá podemos ver de nuevo las partes de cada somita que tiene poblaciones celulares de cada tipo: dermatomo, miotomo, sindetomo y esclerotomo, y su posición relativa respecto del tubo neural y la epidermis. Miremos acá cómo se va transformando la somita en células migrantes.
El fin de la formación del tubo, además de la metamerización, se relaciona con la inervación segmentada, la regionalización de las células de cada somita y la formación posterior de tejidos particulares. Las primeras células en desprenderse serán las del esclerotomo. La región medio-ventral de cada somita del esclerotomo vuelve a ser mesenquimatosa y se aleja progresivamente para rodear al notocordo. Las células que se desprenden constituyen el mesénquima secundario del esclerotomo, que van a comenzar a migrar para buscar el notocordo. Miren por favor las células que se desprenden del esclerotomo aquí en azul, migran y rodean por completo el notocordo, que les sirve de molde y también abrazan al tubo neural. Las células del mesénquima secundario del esclerotomo secretan en su camino condroitinsulfatos y otras sustancias de la matriz extracelular del cartílago. Como cada somito es metamérico, esta formación inicial de cartílago y luego de hueso es metamérico también. Es la serie de vértebras que forman la columna vertebral. Además, las células del esclerotomo forman finalmente también otros elementos óseos como son la parte proximal de las costillas y las escápulas. Entonces, inicialmente tenemos la notocorda y las somitas en donde hay células del esclerotomo, miotomo, dermatomo y el sindotomo. Del esclerotomo se formarán las vértebras sobre el morle del notocordo. Del miotomo la musculatura esquelética troncal y del sindetomo la conexión entre músculo y la vértebra a través de tendones, es decir, derivado del sindetomo. Acá podemos ver en gris cómo ya se formó el tejido cartilaginoso alrededor del notocordo. De la somita aún no se ha diferenciado el miotomo. Una vez se forma la vértebra, el notocordo sufre apoptosis y de él solo quedan los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. Entonces la notocorda sirve como esqueleto axial del embrión hasta que las vértebras se formen y las reemplazan. Miremos entonces una vértebra en corte transversal para entender a qué corresponde. Lo que ven en gris es derivado de las células del esclerotomo. En azul claro es lo que queda del notocordo en el adulto, el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. En azul más intenso los derivados del tubo neural. Fíjense cómo el tejido óseo de la vértebra, que es mesodermo paraxial, termina rodeando y protegiendo a la médula espinal. Veámosla en vista longitudinal para que entiendan lo que son los discos intervertebrales y las vértebras en relación con la médula espinal. Acá miremos el color rojo que corresponde a las células del miotomo. Miren cómo comienzan a desprenderse y viajar por la pared del cuerpo por debajo de la dermis. Entonces las poblaciones celulares del miotomo comienzan a desprenderse y a migrar formando entonces toda la musculatura esquelética del dorso y del vientre. De los somitómeros de la región de la cabeza también se forman músculos esqueléticos en la región de las bolsas branquiales, pero también músculos oculares. Las células migrantes del miotomo forman la musculatura esquelética epiaxial, es decir, los músculos dorsales y la musculatura hipoaxial, es decir, los músculos abdominales. Además forman los extremos distales de las costillas. Recordemos que los proximales derivan de las vértebras y por tanto son del esclerotomo. De los miotomos se desprenden células que formarán musculatura esquelética, por ejemplo los músculos de los arcos faringeos en la región cefálica, los músculos de las regiones occipitales, cervicales, torácicas, etc. del eje longitudinal del cuerpo. Esta musculatura se divide en musculatura dorsal o epiaxial y la musculatura ventral o hipoaxial. También de estas células del miotomo se forma la musculatura de los miembros. La musculatura dorsal se llama epiaxial y la musculatura ventral es la hipoaxial, formando a nivel del tronco los músculos intercostales. Los somitómeros 1 a 8 de la región cefálica no aportan células al esqueleto o tejido conectivo cefálico. Estos elementos en la cabeza se originan de células de la cresta neural. Los somitómeros aportan células para la formación de músculo esquelético de la cabeza, la musculatura ocular y algo de la facial. Durante nuestro desarrollo embrionario tendremos musculatura epi e hipoaxial que sale de cada una de las somitas. Miremos en la figura de la izquierda.
En el feto ya más adelantado y formado terminan formando los músculos oculares y los faciales derivados de los somitómeros y los músculos hipoaxiales que se fusionan para formar los músculos de la región ventral y la espalda. Si lo vemos en un pez o en una serpiente, es mucho más fácil distinguir en la edad adulta la musculatura derivada de los miotomos. Miren lo que significa la musculatura epiaxial y la musculatura hipoaxial. De nuevo, acá veamos cómo se forman dos tipos de músculos, el que es dorsal y cercano al tubo neural o epiaxial y el que va ventral o hipoaxial. Ambos tienen conexión con los nervios motores que salen para cada metámero desde la médula espinal. También se ve cómo en la formación de los miembros, los músculos esqueléticos son inervados por neuronas motoras que salen desde la médula espinal. A nivel de los miembros o aletas pares, las células migrantes del miotomo forman el músculo esquelético que hará parte de la yema de los miembros y posteriormente toda su musculatura. Las células del miotomo son células epitelioides que sufren diferenciación para convertirse en mesénquima secundario cuando van migrando, y luego en mioblastos y posteriormente en células musculares esqueléticas. Para que obtengamos la fibra muscular esquelética propia de los músculos esqueléticos, factores paracrinos secretados por el tubo neural permiten la determinación de las células del miotomo. Cuando se desprenden y comienza la migración, se convierten en mioblastos, los cuales al llegar al lugar de destino paran su multiplicación, forman fibrillas y fibras musculares. Recordemos que cada célula muscular tiene múltiples núcleos y que no se dividen luego del nacimiento. Entonces, de cada somita, la parte del miotomo es determinada por señales del tubo neural. Las células así especificadas se desprenden, se diferencian como mioblastos y comienzan su migración y mientras tanto van dividiéndose. Una vez llegan a su localización para la formación del músculo esquelético, sufren miogénesis, esto es la formación de mioblastos que dejan de dividirse, se alinean, forman el citoesqueleto de fibrillas musculares de actina y miosina para finalmente formar las fibras musculares, las unidades funcionales del músculo esquelético. El dermatomo también cambia de ser epitelioide y se convierte en células de mesénquima secundario que migran por debajo de toda la epidermis para formar la dermis. Aquí podemos ver cómo se forma la dermis. Inicialmente las células del dermatomo forman un mesénquima secundario que van por debajo del ectodermo cutáneo. Una vez allí se diferencian los fibroblastos, se secretan las fibras colágenas, las fibras elásticas y se forma un tejido conjuntivo que se llama la dermis. Las células de la cresta neural, recordemos, han producido los melanoblastos que van y se ubican entre el epitelio, que es derivado del ectodermo cutáneo, y la dermis, y se meten profundamente dentro de la epidermis para formar la capa de melanocitos. La dermis, entonces, es derivada de las células mesenquimáticas secundarias que estaban en el dermatoma. Con esto, entonces, terminamos de ver los derivados del mesodermo paraxial, cómo forman somitómeros, somitas y de cada uno de los somitómeros y las somitas qué tejidos se forman. Muchas gracias.